Hola, yo soy Kenia Giselle Telle Esposos y el día de hoy estaremos hablando de los componentes del currículum. En el currículum se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre sus componentes tenemos el saber enseñar, el qué enseñar, el cuándo enseñar, el cómo enseñar y sin dejar de lado el qué, el cuándo y cómo evaluar. Es importante conocer estos componentes a la hora de elaborar diseños o proyectos curriculares. Pero, para saber enseñar, debemos primero antes repasar las características del currículum. Primero, su estructura debe ser abierta, para así poder realizar cambios y modificaciones si el contexto así lo requiere. Un ejemplo sería el monetario, si es que no hay recursos, o el idioma, si es que hay algún chico que hable alguna lengua en específico. También contará el tiempo, si es que hay o no el suficiente para poder crear aprendizajes. Estos son diseñados para fortalecer y hacer más eficiente la educación y la actividad escolar, para así poder desarrollar la creatividad y la reflexión a la actividad social. Su diseño debe tener en cuenta los contextos sociales y culturales, tener un enfoque, una idea general que permita desarrollo de contenidos, tener en cuenta las distintas aportaciones de teorías psicológicas del aprendizaje y la práctica pedagógica. En general, se busca crear un desarrollo a través de metas educativas. A partir de aquí es de donde se plantean distintas actividades para lograr los objetivos, los propósitos y los contenidos. Pues el currículum es una base para poder programar su contenido a través de la planeación docente. Para saber qué enseñar hay que crear actividades que cumplan propósitos, objetivos y obviamente los contenidos, pero para esto hay que tener en cuenta la idea general, los recursos, el saber qué se va a enseñar en cuanto a temas, el público a quien vamos dirigidos y la forma de enseñanza, entre otros. Para saber qué se va a enseñar debemos tener en claro tres aspectos: los objetivos, las actividades y los contenidos. Los objetivos describen de forma concreta qué es lo que se quiere lograr. Induce a lo que será la selección de contenidos y actividades que permitan lograr los objetivos antes propuestos. Las actividades deben vincularse directamente con los contenidos de aprendizaje y con los recursos con los que se cuentan. Los contenidos pueden tener distintas intenciones educativas, como un enfoque instrumental para poder desarrollar habilidades de aprendizaje, o como un enfoque formativo o de relación humana, entre otros. Para saber cuándo hay que enseñar, hay que delimitar las prioridades, tener un orden, una organización y una secuencia de la presentación de los contenidos. Para este orden se sugiere iniciar de lo general a lo específico, teniendo en cuenta el proceso mental de la adquisición de conocimiento. Algunas sugerencias son partir del origen, según el nivel de dificultad de los temas, a partir de los conocimientos premios, tener en cuenta las estructuras internas de los contenidos, los contextos en los que nos encontremos, las necesidades o requerimientos del grupo, entre otros. Teniendo en claro los objetivos y contenidos, es importante hacer que estos se alcancen. Para esto, se debe tener en cuenta la didáctica general y particular, las teorías de aprendizaje y la psicología educativa, así también como la práctica pedagógica del docente o el ritmo de aprendizaje en el aula. Para saber cómo hacer esto, debemos tener algunas consideraciones como docentes. Debemos ser curiosos, creativos e imaginativos, amar la cultura y el arte, ser capaces de observar distintas aptitudes en los alumnos, su desempeño, las conductas, actividades dentro del salón, ser capaz de tener en cuenta los recursos y necesidades, y obviamente conocer nuestros temas a profundidad. Para el cómo enseñar, se piensan en actividades o estratégicas que usualmente parten desde las siguientes cuestionantes: ¿cómo hacer que los alumnos comprendan lo que aprenden? ¿Cómo hacer uso de los conocimientos previos? ¿Cómo crear aprendizajes significativos? ¿Cómo enseñar X tema? ¿Cómo fomentar la lectura y la curiosidad? Preguntas que, si nos damos cuenta, siempre están acompañadas del cómo. Pues, como ya nos damos cuenta, se trata de un proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación permite emitir juicios, valorar procesos de aprendizaje, para así saber si se logró cumplir los objetivos, los contenidos
o las actividades de aprendizaje, pero también permite realizar una evaluación a la práctica docente. Pero bueno, ¿qué es lo que se evalúa? Principalmente que los contenidos y objetivos se hayan alcanzado, pero también se evalúan los distintos procesos de aprendizaje y la forma en la que se enseñó. Ahora, ¿cuándo es que se evalúa? Existen tres tiempos: al inicio del tema, una evaluación diagnóstica; durante el transcurso de tiempo que dure el desarrollo curricular, evaluación formativa; o al terminar el periodo de aprendizaje, o sea, realizar una evaluación sumativa. Para cómo evaluar, podemos usar los distintos instrumentos de evaluación, como podrían ser resúmenes, mapas mentales, cuadros sinópticos, etc. Pero eso sí, en el arte, estos instrumentos podrían ser muy diferentes. Algunos que funcionarían mejor serían los diarios de campo, los procesos, las rúbricas, entre otros. ¿Qué importancia tiene una correcta organización del currículum para una formación artística? Bueno, primero, al nosotros contar con una organización de currículum, podemos brindar una educación de calidad que permita cumplir los objetivos del perfil de egresado, para así lograr un aprendizaje enseñado significativo, pero que al mismo tiempo logre adaptarse al contexto social que vivimos ahora. Y bueno, cuando contamos con un buen currículum, el tiempo sería mejor gestionado.